Hola amigos, muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy vengo a presentarles esta maravilla que veis aquí en pantalla. Hoy nos vamos a salir un poco de lo que viene a ser las estrategias de trading o de scalping. Vamos a centrarnos en este indicador, lo tengo aquí cargado. En primer lugar vamos a eliminarlo y empezar desde cero con vosotros. Estamos en la temporalidad de 15 minutos, aunque este indicador lo podéis usar en cualquier otra temporalidad. Las temporalidades más adecuadas son o bien 5 minutos o bien 15 minutos. Yo aconsejo no menos de 5 minutos y tampoco más de 15 minutos. Pero vais a ver que aquí todo es configurable al gusto de cada uno y eso lo vais a ver ya desde el principio. Bueno, en primer lugar, para conocer este indicador tenéis que ir a la pestaña de indicadores. Tranquilos porque os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? Tenéis que poner Quotex Inversiones, que es el nombre de nuestro canal de YouTube. Quotex Inversiones Strategy 8. Fijaros bien en el creador. Pues bien, vamos a hacerle un clic y antes de nada vamos a entrar dentro de la descripción del indicador, porque esto es muy interesante y aparte aquí hay una información aquí súper completa. Después ya vamos a ver y a desgranar y a entrar en el corazón del script para verlo todo y para que veáis la configuración que tengo yo. Bueno, aquí tenemos una ilustración y después aquí tenemos la descripción en dos idiomas, en inglés y después en español. Aquí está todo. Estrategia número 8, bandas de Bollinger más estocástico. ¿Qué quiere decir estrategia número 8? Pues la estrategia número 8 es la que tengo numerada. Si nos vamos a mi canal de YouTube, esta es la estrategia número 8. Hacemos clic aquí y vais a ver, si le damos en la descripción, estrategia número 8. Está numerada así aquí y también en nuestro grupo de Telegram, que por cierto aquí tenéis el link al grupo de aquellas personas que todavía no se han unido. Pero bueno, estrategia 8 se refiere a la estrategia número 8 de la lista de mensajes fijados en nuestro grupo de Telegram o numerada en YouTube. Se corresponde, os voy a enseñar la miniatura del vídeo para que no tengáis ninguna duda, es esta de aquí justamente, ¿vale? Donde tengo el puntero del ratón. Tranquilos que os voy a dejar el link también en la descripción del vídeo para que sepáis a qué vídeo hace referencia este indicador. Porque lógicamente aquí voy a explicar un poco la estrategia por alto, pero no voy a explicar la estrategia original. La estrategia original es esta es la estrategia original. Pero digamos que aquí hemos dado un paso más allá. ¿Por qué? Porque aquí es todo totalmente configurable y es que lo vamos a ver muy detenidamente para que lo veáis bien. Aquí hay un montón de información, qué parámetros configurar, ¿vale? Podemos hacer cálculos sobre el RSI, sobre el estocástico, un montón de cosas. Vamos a poder escanear un montón de monedas en grupos de 40 monedas, todas extraídas de nuestro exchange de Binx. Es con el exchange que yo recomiendo trabajar porque así se va a corresponder a la perfección con todo lo que nos vaya indicando la gráfica de TradingView. ¿Que podéis usar otro exchange? Sí, por poder, claro que se puede, no hay ningún problema. Pero todo va a ir mucho mejor, lógicamente, si usáis el exchange de Binx. Después lo vamos a ver en la configuración, todo eso. Bueno, aquí nos lo pone todo. ¿Qué criptomonedas incluye este indicador? Todos los pares de Binx, 141 monedas con USDT. Bueno, esto es para que os lo leáis bien. Luego también tenemos las alertas personalizadas para la aplicación de TradingView de vuestro teléfono móvil. Tranquilos también que lo vamos a ver detalladamente cómo podéis configurar y además no vais a poder configurar solamente una moneda. Con la versión gratuita de TradingView, que es la que yo tengo y la que la mayoría tenemos, vamos a poder configurar hasta 40 monedas en una sola alerta. Ojo, y si aparte los que tengan la versión Pro o la versión Premium, entonces ya podrán escanear todas las monedas. Bueno, tenéis aquí un montón de información, ¿vale? Estos son las actualizaciones que se han hecho. Yo ya me he cambiado a la última actualización. Y bien, aquí de momento no tenemos nada más que ver. Eso sí, os aconsejo que en cuanto añadáis a favoritos el script, que os vayáis lo primero a la descripción del creador, ¿vale? Porque es importante que lo leáis. Y bueno, bien, ahora vamos a ver, porque nosotros ahora mismo hemos cargado, como habéis visto, el indicador aquí y me arroja cierta información. Y yo quiero saber cómo usar esa información
¿Y qué significa? Vale, entonces ahora es cuando voy a explicar un poquito por encima la estrategia original. Y básicamente la estrategia original se basa en las bandas de Bollinger. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros con las bandas de Bollinger? Para quien no conozca, las bandas de Bollinger nos están indicando principalmente la volatilidad del mercado. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una rotura, las bandas de Bollinger, la central la vamos a dejar de lado de momento, pero las bandas de Bollinger principales son esta superior blanca y esta inferior blanca. Cuando alguna de ellas es rebasada, dependiendo de otros factores, por supuesto, como la tendencia, por ejemplo, cuando hay zonas de rango es más complicado de hacer operaciones, pero cuando estamos en tendencia, en una tendencia definida, bien sea bajista o alcista, podemos identificar ciertos puntos donde se rompe la banda de Bollinger, hace un retroceso, el mercado atraviesa o rompe una vela por fuera de la banda de Bollinger para continuar la tendencia que llevábamos. Vale, esa es la intención de la estrategia, tomar estos puntos. Y lo más importante de todo, no tener que andar buscándonos. Si los tenemos que andar buscando en todas las monedas que tenemos, nos volveríamos locos y aparte llegaríamos tarde. Entonces, para eso nos va a ayudar este indicador, para poder aprovecharnos de todas las operaciones que nos va a indicar el script. Bueno, esto es lo que os acabo de decir, es una pequeña introducción, pero ahora sí que nos vamos a meter dentro de la configuración. Vais a ver que esto es totalmente configurable todo. Yo os voy a decir cómo lo tengo yo, pero lo que a mí me vale puede que a vosotros no os valga. Así de simple. Aquí hay un montonazo de configuración y yo lo comento porque en el grupo de Telegram hay gente que puede preguntar, oye, ¿y cómo lo configuro? Y es que aquí esto es como adivinar la clave de una caja fuerte. Tienes muchas posibles combinaciones. Puedes usar la EMA, en este caso sería una EMA para guiarnos un poco por la tendencia, pero es que la EMA por defecto nos viene en 660. Pero ¿qué pasa si yo quiero poner una EMA de 100? Pues vas a poder poner una EMA de 100 aquí. O si quiero poner una EMA de 200 o de 300, pues la puedes poner aquí. O de 50, lo que quieras. Hay valores que son configurables. Por ejemplo, si entramos en la sección del RSI, podemos, lo primero, no usar el cálculo del RSI. Pero si queremos usarlo, aparte, podemos cambiar los valores típicos de 70-30, pues por ejemplo, ponerlos en 80-20, o el RSI en lugar de 14 ponerlo en 7 o en 5 o incluso en 2. He visto estrategias donde usan el RSI con una longitud de 2. Entonces, cuando alguien me pregunta cómo lo configuro, muchas veces la respuesta es un poco compleja porque depende de lo que tú estés buscando y cómo lo quieras filtrar. Vamos a ponernos en un ejemplo antes de pasar a explicar todo esto y deciros cómo lo tengo yo configurado. Imaginaros que entramos en una web, pues no sé, de coches, por ejemplo, ¿no? Una página de coches.net, por decir algo. Vale, nosotros tenemos unos filtros donde puedes escoger gasolina, diésel, eléctricos. Después puedes hacer otro filtro y poner si ese coche quieres que no exceda de ciertos caballos o de cierto año o de tal año a tal año o de tal color. Entonces tú haces un filtrado a tu gusto del coche que quieras buscar. Vale, que es lo que tenemos aquí, que depende del filtrado que hagas, vas a tener más señales o menos señales. Si, por ejemplo, voy a poner el ejemplo más común en esta estrategia, podemos operar a favor de la tendencia o en contra de la tendencia. Eso sí, siempre en tendencia, ¿vale? En rangos, esta estrategia no está preparada para rangos, pero en una tendencia definida, ¿no? Y vamos a imaginar este tramo, que es una tendencia bajista, por ejemplo. Vale, entonces tenemos dos opciones, o mejor dicho, tenemos tres opciones. Las vamos a ver ahora. Podemos ir a favor de la tendencia, que serían coger entradas de este tipo. Cuando rompa por la parte superior, entramos a favor de la tendencia general, que es esta que nos marca aquí. Pero también podemos configurar el indicador para entrar en contra de la tendencia. Entonces cogeríamos estas. Si queremos, solo nos va a arrojar esas, las que nosotros queramos. También tenemos una opción, que es la que yo uso, no quiere decir que sea la mejor, pero yo lo tengo configurado de tal manera que me envía señales en las dos direcciones.
Entonces yo luego, si veo oportuno hacer las entradas, bien porque esté en una zona de resistencia o de soporte, pues entonces yo ya decido si entrar o no entrar, ¿vale? Bien, espero que haya quedado claro eso, de que esto es totalmente configurable, ¿vale? Incluso estos cuadraditos que nos pone aquí, que son los grupos, aquí tenemos el grupo 1, en el grupo 1 me está escaneando de la moneda 1 a la moneda 40 monedas. En este caso tenemos aquí este cuadradito, en el momento que se localicen más me las va añadiendo aquí en la pantalla. Vale, entonces ahora sí vamos en la configuración, que esto me parece importante, porque en el tema de los grupos hay que explicar varias cosas. Vale, si habéis llegado hasta aquí es porque os interesa lo que voy a hablar a partir de ahora, así que bueno, vamos a comenzar ahora sí con la configuración. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por tres principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Empezamos por el principio. Show Bollinger Bands. Esto significa, es muy claro, mostrar las bandas de Bollinger o no mostrarlas. Si desmarcamos la casilla, como veis, las bandas desaparecen. Si le damos a mostrar de nuevo, las bandas aparecen. Vale, hasta ahí yo creo que todo el mundo queremos tener las bandas, porque es de lo que nos vamos a guiar en la estrategia. Siguiente, mostrar EMA o no mostrar EMA. Bueno, yo le voy a dar a mostrar EMA porque sí quiero que me muestre la tendencia. Veis que ya ha aparecido por ahí una EMA de color azul. Luego cada uno puede venir aquí, poner el color que quiera y demás. Aquí en estilo apenas me voy a meter porque esto es solo cambiar los colores, nada más, no hay más misterio. Y en visibilidad ya viene configurado por defecto para que se adapte bien a todos los marcos de tiempo, así que aquí no se toca nada tampoco. Seguimos en entrada de datos. Mostrar EMA, era lo que os comentaba, sí, mostrar EMA, pero yo luego aquí esta EMA la puedo cambiar. Por ejemplo, está en 660, yo no la quiero en 660. 660, por ejemplo, bueno, los que ya me conocéis ya sabéis cómo trabajo y sabéis que la EMA de 660 la utilizo cuando trabajo en gráficos de 5 minutos para saber la tendencia en gráfico de 1 hora sin la necesidad de salirme de los 5 minutos. Pero bueno, en este caso yo veo más adecuado poner una de 100 o una de 200. Vamos a poner la EMA de 200, ahí está. Bueno, seguimos aquí. Use EMA Trend Colors. Vale, si le damos clic vamos a ver que la EMA se va a poner en varios colores dependiendo de si está alcista, bajista o en rango. A ver si cambia. Vale, ahí la tenemos. Veis que va cambiando de color, ¿vale? Aquí está bajista, está de color rojo. Cuando está algo indeciso o rango se va a poner de color amarillo y cuando está alcista se va a poner de color verde. Es también una pequeña orientación. Yo me guío bastante bien con la EMA a secas, así que yo esta casilla la desmarco también. Pero veis que esto ya es al gusto de cada uno, ¿vale? Seguimos. Aquí podemos usar los cálculos del estocástico o los cálculos de la acción del precio. Lógicamente, cuanto más filtros hagamos, menos indicadores vamos a tener al cabo del día. Fijaros bien en los letreritos y como si le doy a la acción del precio, van a desaparecer algunos. Bueno, en este caso me ha quedado por ahí alguno, ¿vale? Aquí estamos, estos dos. Eso sí, cuanto el filtrado sea más exhaustivo, también es más posible que las entradas sean mucho mejores. Y todos sabemos que es mejor una entrada
al día o incluso a la semana que hacer 50 operaciones al día y que sean un fiasco, ¿vale? Entonces yo creo que esto es todo cuestión de que vayáis probando, analizando, por supuesto usando una hoja de Excel donde vayáis anotando las cosas, que hablando de Excel, después os voy a mostrar la que yo estoy configurando, porque la voy a compartir con todos vosotros también, ¿vale? En cuanto la tenga terminada, claro, todavía no la tengo terminada porque va a venir ya con las fórmulas de tal manera que simplemente vosotros vais a tener que coger esa tabla de Excel o esa hoja de Excel, hacerle una copia, ¿vale? Para mantener las fórmulas originales y que sea editable para vosotros poder introducir los datos y demás y que se os vaya actualizando todo, ¿vale? Pero bueno, de eso ya hablaremos después. Más bien casi al finalizar el vídeo. Bueno, podemos usar acción del precio, podemos usar los cálculos del estocástico. Yo en este caso las voy a dejar desmarcadas las dos. Más cosas, el RSI lo mismo, lo que os comentaba. Podemos aquí configurar todos los parámetros que tenemos en el RSI. Cuando cargamos el indicador RSI por defecto, podemos también modificar la longitud y modificar también la zona alta y la zona baja, la zona B sobre compra y la zona B sobre venta. Aquí también lo vamos a poder hacer. Y entonces las señales se van a basar también guiándose por el propio algoritmo del RSI. No me hace falta tener el RSI aquí. Este propio indicador, teniendo los datos aquí del RSI, va a actuar en consecuencia y me va a arrojar una señal o no. Vale, espero que se entienda bien. La voy a dejar desmarcada también. A ver, ya dejo desmarcada. Habrá quien diga, es que lo estás desmarcando todo, no marcas nada. No es eso, es que yo en 15 minutos mi estrategia es una estrategia personal. Yo me guío por soportes y resistencias. Yo simplemente con tener la rotura de la banda de Bollinger, bien sea inferior o superior, y con tener una tendencia definida, no me hace falta más nada. Ahora que, por ejemplo, otra persona que está viendo este vídeo en estos momentos, pues dirá, bueno, pues me parece interesante lo del RSI, pues aquí lo tienes. Otros dirán, bueno, pues me parece interesante usar la acción del precio. Por supuesto, es una opción de las más interesantes, soy el primero que lo dice. Soy el primero que lo dice, aunque en el backtesting que estoy haciendo ahora mismo y en base a los análisis que estoy haciendo ahora mismo, prefiero no usarla. No quiere decir que no la vaya a usar nunca, sino que ahora mismo la tengo, como lo veis, quitada la palomilla, ¿vale? Seguimos, no me enrollo más porque nos queda todavía mucho. Media móvil en 200, vale. Aquí era donde lo que os hablaba antes de la tendencia. Aquí podemos marcar la tendencia, pero podemos ir a favor de la tendencia o podemos ir en contra de la tendencia. Fijaros, en contra de la tendencia, mirar ahora todas las señales que me da en contra de la tendencia. Si nos fijamos en este tramo, mirar en contra de la tendencia es bajista y todas. Si nos vamos a favor de la tendencia, veremos a ver, porque me parece que no hay ninguna rotura que nos haya localizado ahí. En este tramo que tenemos aquí abierto, no nos ha localizado ninguna interesante que reconozca a favor de la tendencia. Yo por eso lo que hago es desmarcar y que me muestre todas. Y yo ya escojo si entro o no entro, ¿vale? De hecho, los cartelitos de long y short normalmente suelo tenerlos hasta muteados. Esta pestaña de aquí suelo también quitar la palomilla. Bueno, ahora la voy a dejar, pero también suelo quitarla porque me arreglo mucho mejor a la hora de trazar líneas de incluso alguna de tendencia, pero normalmente soportes y resistencias. Y para tener una gráfica pues un poco más ordenada, más limpia, pues muchas veces la suelo quitar. Bien, seguimos. Esto ya lo hemos visto. Desmarcamos, bueno, yo en mi configuración desmarco esto. Vale, llegamos a esta parte que esto es muy interesante, os va a encantar. Configuración de las alertas para las notificaciones de la app. Nosotros, en el momento que configuremos una alerta, que luego la vamos a configurar desde aquí nos vamos aquí a crear alerta y la vamos a configurar, ¿vale? De momento vamos a seguir explicando todo esto, pero cuando lleguemos al paso de configurar una alerta vais a ver cómo se hace. Y bien, ¿qué son estos datos que tenemos aquí que podemos marcar o desmarcar? Nombre de la estrategia, el par de criptomonedas en sí, la operación, la temporalidad, el precio, el RSI, la DX y el estocástico. Bueno, yo tengo marcadas estas, pero vosotros podéis marcar y desmarcar las que queráis. Eso es para que cuando me arroje un mensajito sonoro, además la app de TradingView, que venga con los datos que yo quiera.
Si solo quiero tener el nombre y el par, solo te va a poner eso. O simplemente la criptomoneda y lo demás no lo quieres, pues solo marcas la criptomoneda. Yo quiero tener todos estos datos porque son los que, bajo mi juicio, más les estoy prestando atención, ¿vale? Vale, seguimos. Esta otra palomilla, bueno, nada, esto es algo muy simple. Si le damos a mostrar, nos muestra el nombre del exchange aquí abajo al lado de la moneda. En este caso es Binx. Le vamos ahora a mostrar. Vais a ver cómo me va a aparecer aquí el nombre del exchange. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Binx. De acuerdo, yo lo tengo quitado. Ya sé que estoy en Binx, así que no me hace falta. Bueno, otra opción que la podéis marcar si queréis es mostrar un cuadrito informativo que nos lo va a poner por aquí. Lo vamos a ver ahora. Vale, me pone pues lo mismo, estos datos, que para tenerlos aquí a mano si queréis tenerlos, si no, no pasa nada. Yo os digo que es muy completo, hay información que puede ser más útil o menos útil, yo os lo voy mostrando todo. Y bueno, llegamos ahora a una zona un poco complicada o compleja, así que ahora sí que os pido que prestéis mucha atención. Mostrar tablas con información de las alertas, ¿vale? En la pantalla. Se refiere a estos cuadros de aquí, mostrar o no mostrar. Y luego hay otra cosa importante, yo solo puedo mostrar un grupo. Yo en este caso tengo, como veis, grupo 1. Si pongo grupo 2, vamos a ponerlo para que lo veáis, pues se quitaría el grupo 1 y como veis se ha puesto el grupo 2. El grupo 2 va de la criptomoneda 41 a la 80 de toda esta lista que luego tenemos aquí de criptomonedas, ¿vale? Que todavía no hemos llegado ahí, pero bueno, para que lo sepáis, si ponemos grupo 3, el grupo 2 va a desaparecer y en su lugar va a aparecer el grupo 3. Ahí lo tenemos en pantalla. Bueno, vamos a dejar este grupo 3 aquí de momento. Y vamos a retroceder porque tenía que explicar eso sí o sí, porque está relacionado con esto, ¿vale? Bueno, antes de nada, antes de explicaros esto, por cada indicador solo me va a poder mostrar un grupo. Y aquí nosotros tenemos 4 grupos. ¿Cuál es el truco o qué podemos hacer para que me muestre los 4 grupos de criptomonedas en pantalla? Pues muy fácil, amigos. Simplemente tenemos que venir a indicadores y cargamos el mismo indicador otras 2 veces. Podemos tener con la versión gratuita hasta 3 indicadores, ¿no? Pues muy fácil. Ya podemos tener grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Que tienes TradingView Pro o Premium? Pues mejor aún. Puedes poner todos los grupos. Así que problema ninguno. Vale, quería dejar eso claro porque sé que luego se me va a olvidar. Bueno, ya hemos visto todas las alertas. Luego al final, antes de finalizar el vídeo, vamos a ver cómo crear una alerta. Y bien, os voy a mostrar ahora cómo tengo yo esto. Y ahora mismo estoy trabajando con el grupo 3 y lo tengo puesto en el centro. Veis que aquí puedo poner fondo transparente y demás. Bueno, vamos a ello. Tamaño de fuente. En tamaño de fuente yo tengo puesto en Small, que es pequeño. Aquí en Bottom tengo puesto centro, para que me salga centrado. Vais a ver cómo ahora se va a poner en el centro. Vale, tarda un poquito porque es un script, ahí está, que tiene mucha información. ¿Veis cómo he reducido el tamaño a Small? Y aparte lo he puesto en el centro. Y todavía para afinar un poco más estas columnas, yo aquí el 8 lo tengo puesto con el valor de 4. Fijaros también cómo cambia aún más. Ahí lo tenemos, mirad qué curioso. Y todavía para más curioso nos vamos a ir aquí y le vamos a dar fondo transparente. Bueno, ¿qué más? Estos datos que me pone RSI, ADX, estocástico, price, time, vale, eso es lo que quiero que me aparezca en cada grupo. Entonces yo ahí puedo escoger lo que yo quiera. Yo, por ejemplo, el RSI lo tengo quitado, el ADX también, el estocástico también. Solamente quiero tener el precio y el tiempo, nada más. Vale, en Time os va a aparecer, a mí en mi caso me aparece mi hora porque soy de España y tengo puesto mi zona horaria, que es el +2. Si nos vamos aquí a la I de información, me lo pone ahí. Es necesario calcular, tu zona horaria, dependiendo de tu país. En España es +2, entonces le añado un 2. Si en tu país donde vives es -4, pues colocas -4, porque así te va a arrojar justamente la zona horaria de tu país o de tu región. De acuerdo, creo que es bastante simple. Y es con la pestaña esta de Time, la podemos quitar y poner. A mí me gusta tenerlo porque quiero saber a la hora que me ha arrojado la señal. Bueno, seguimos. Esto lo dejamos por defecto. Y cripto grupo scan, lo que os decía, yo aquí quiero tener el grupo 3, o si quiero, vamos a poner grupo 4. Y entonces aquí se quitará el grupo 3, ahí lo tenemos, se acaba de actualizar el grupo 4. Es una manera también de ir manualmente si queremos buscando, pero bueno, lo más ideal es tener un grupo, ¿vale? Y si queréis
tener más de un grupo, podéis duplicar el indicador. Vamos a dejar el grupo 3. Y hay otra cosa que no he explicado. ¿Veis? Se vio que algo me faltaba. Estos grupos o estas tablas, con este botón lo he puesto, veis que lo he puesto en el centro. Vale, eso quiere decir que si yo cargo otros dos indicadores como este, si me vienen al centro también, sería aquí una maraña de... no entenderíamos nada. Entonces lo ideal sería poner un grupo en el centro, otro a la izquierda y otro a la derecha. Pues aquí lo tenemos, amigos. Este lo tengo en el centro. Pero si cargamos otro script, podemos poner el grupo 2 a la izquierda y el grupo 1 a la derecha, por ejemplo, y el grupo 3 en el centro. No sé si sabéis por dónde voy. Entonces ya tendríamos 3 grupos separados y también separados en la pantalla para que los podamos ver bien, ¿vale? Bueno, y aquí nada más, amigos, más que nada porque aquí ya están las criptomonedas, todas, las cuales vais a poder marcar y desmarcar. Si hay alguna criptomoneda que le tenéis manía, pues la quitáis y ya está. O mira, simplemente también podéis desmarcar algunas que ahora mismo en el exchange de Binance están deslistadas temporalmente, según nos ha anunciado Binance, y bueno, es normal, ahora mismo el mercado está a unos niveles muy bajos y hasta que el mercado no vuelva a subir, pues hay monedas que las han deslistado, no de spot, sino del mercado de futuros, ¿vale? Entonces, si esas monedas no queréis que os arroje ningún tipo de señal, pues simplemente en estas palomillas las podéis ir quitando, ¿vale? Aquí tenéis el numerito y aquí también el numerito a la moneda que corresponde cada número, de todas hasta abajo, ¿vale? Entonces yo ya le voy a dar a aceptar y ya tengo aquí el indicador. Bueno, ahora nos queda algo para finalizar y es cómo crear una alarma, y es lo más sencillo del mundo. En primer lugar tenéis que tener lógicamente instalada la aplicación de TradingView en vuestro teléfono móvil y lógicamente con el mismo nombre de usuario, la misma cuenta, no otra cuenta, la misma cuenta. Si tenéis una cuenta abierta con Facebook o con Google o con el mismo correo y la misma contraseña, vamos, la misma cuenta de TradingView, ¿de acuerdo? Más que nada lo digo porque, a ver, yo tengo otra cuenta de TradingView que es, por ejemplo, donde hago las estrategias que después os presento a vosotros, y así dejo esta cuenta, que es la principal de TradingView, con nuestro indicador, para no tener que andar quitando y poniendo y volviendo a configurar. Aunque ya me sepa la configuración de memoria, es un poco lío tener que andar quitando y poniendo, ¿vale? Ya que en la versión gratuita solamente nos deja guardar un indicador. En el momento que quite el indicador y vaya a hacer alguna estrategia o prueba con otro indicador, voy a tener que volver a cargarlo otra vez. Así que, pues bien, en el momento que tengamos la aplicación móvil logueados en la misma cuenta que en el ordenador, nos vamos aquí al relojito este, le damos aquí a crear alerta. Fijaros qué fácil es, ¿eh? Hay mucha gente que no se fija y ya viene aquí y empieza aquí a mover y no sé qué más. No, primero vete a la pestaña de condición, porque aquí es donde mucha gente se equivoca, porque ven BTC USBT y ven que estás en BTC USBT y ya no miran más para ello. Y no, amigos, aquí hay un desplegable y debajo nos va a poner el nombre del indicador. Ahí es donde tenemos que darle, ahí lo tenemos. Y es que ya no tenemos que tocar más nada. Aquí no hace falta desplegar y entrar en la configuración, simplemente ya viene preparado para que no tengamos que tocar nada en esta casilla. Nos fijamos que tengamos notificación en la app activado, mostrar cuadro emergente, importante, ¿vale? Para que nos muestre en el teléfono, aparte de pitarnos pipi, si nos abre, le damos la ventanita, la podemos mirar, la ventanita, el mensaje con todos los datos que nosotros queramos, como os había mostrado antes, ¿vale? Si queremos que nos envíe también por correo electrónico, y a mí me parece una tontería. ¿Por qué? Porque me va a llegar en la aplicación móvil y me va a mandar un mensaje, vamos, un cuadro emergente en el teléfono. ¿Para qué quiero también un correo electrónico? Pues para nada. Y bueno, importante esto, ¿vale? Reproducir sonido activado, tipo del reloj, el sonido que queráis, ¿vale? Le damos a crear y ya tenemos la alerta creada. Ya podemos darle aquí a cerrar. Y bueno, amigos, yo creo que ya me he alargado demasiado, pero es que no podía hacerlo de otra manera. Es un indicador que ya veis que tiene un montón de configuraciones. Yo creo que después de ver este vídeo, no creo que nadie me pregunte cómo se configura, porque he entrado dentro del corazón del indicador, lo he explicado todo. Y ahora sí, quería comentarles algo y seguro que os va a gustar, y es
esto es la tabla de Excel de la que os hablo, que estoy preparando. En este vídeo no la voy a compartir porque todavía me queda ultimar algunos detalles, pero bueno, básicamente lo que quiero hacer es que podáis venir aquí abajo, ¿vale? Y hacer vuestro análisis. Todos estos datos que tengo aquí ya tienen la fórmula, todo, aquí ya tienen la fórmula, no tenéis que hacer ni tocar nada, simplemente al añadir aquí, por ejemplo, cada vez que rellenas aquí unos datos y pones la palabra acierto, fijaros en esto, fijaros todo en esto. Si le damos acierto, veis cómo todo va cambiando, ¿no? Van cambiando los datos, bueno, o por el contrario, ponemos un fallo, va cambiando. Y tenemos aquí un montón de datos muy curiosos, pero esto ya lo voy a dejar para otro vídeo porque quiero explicar la tabla bien. No quiero liaros, esto ya lo explicaré en el próximo vídeo. Si os parece interesante tener esta tabla de Excel, hacérmelo saber en los comentarios. Y si hay mayoría absoluta, entonces en el próximo vídeo os dejaré el link para que os la podáis descargar y hacer una copia, ¿vale? ¿Os parece? Pues bien, dicho esto, amigos, ahora sí, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!